Estaba en un restaurante con mi hijo y mi nuera cuando un hombre que nunca había visto antes dejó una caja azul sobre mi mesa y me susurró: «La vas a necesitar esta noche». Lo dijo con toda la calma, como si lo hubiéramos planeado juntos. Después desapareció antes de que yo pudiera preguntar nada. Ellos acababan de levantarse para pagar la cuenta. Mi hijo había insistido, como lo hacía últimamente, con esa firmeza alegre que no dejaba lugar a discusión. Recuerdo que los vi de espaldas mientras caminaban hacia la caja, juntitos, con las cabezas inclinadas como si compartieran un secreto. Yo me quedé sentada, con las manos cruzadas, aliviada de tener un momento de tranquilidad. Fue entonces cuando la silla de enfrente se movió. El hombre no pidió permiso para sentarse. Ya estaba ahí, tan cerca que podía oler el jabón en su chamarra. Dejó la caja entre mis manos. Era pequeña, ligera, de un azul común que de alguna manera se sentía fuera de lugar bajo la luz cálida del restaurante. «La vas a necesitar esta noche», dijo. Me quedé mirándolo, con la boca abierta, los pensamientos rezagados. Antes de que pudiera hablar, se inclinó un poco para que sus siguientes palabras dolieran justo donde más dolían. «No confíes en tu hijo», dijo mi nombre mientras se enderezaba. No fuerte, no descuidado. Lo dijo como quien confirma un detalle que ya sabía. Luego se fue, pasó por las ventanas, por la puerta, y salió al estacionamiento. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Lidia Ramírez, 67 años. Había quedado viuda hacía 2 años, suficiente tiempo para que la gente dejara de preguntar cómo estaba llevando el duelo, suficiente para que la preocupación se convirtiera en decisiones calladas que tomaban por mí. Intentaba mantenerme cerca de mi hijo y de su esposa. Cenas semanales, conversaciones educadas, escuchar con cuidado. Regresaron a la mesa sonriendo, sin darse cuenta del espacio que el hombre acababa de ocupar. Metí la caja azul en mi bolso sin mirarla. Mis manos estaban firmes, aunque algo dentro de mí se había desacomodado. En el camino a casa, mi hijo habló de cosas pequeñas, del tráfico, del clima, de lo cansada que sonaba yo. Miraba la carretera y escuchaba, mientras el peso de la caja se hundía más con cada kilómetro. Esa noche no la abrí. Dejé mi bolso en la silla de la cocina y lo dejé ahí, como si la distancia pudiera suavizar el significado de lo que me habían dicho. No lo hizo. El carro iba callado al principio. Mi hijo manejaba con las 2 manos en el volante, mirando al frente, como si la carretera exigiera toda su atención. Su esposa iba a un lado, scrolleando en el celular, la luz iluminando su cara, pero no su expresión. «Últimamente suenas cansada», dijo. «¿Estás durmiendo bien?» «Duermo», respondí. «Lo suficiente», asintió, como tomando nota. «Solo me preocupo. Ya no eres joven, mamá. Vivir sola desgasta mucho». Miré por la ventana. «Ya he vivido sola antes». «Eso era diferente», dijo rápido. «Papá todavía estaba entonces. Ahora pasan cosas. Pequeñas emergencias que nadie nota hasta que es demasiado tarde». Su esposa levantó la vista. «Tiene razón. Solo queremos que estés segura». «Segura». La palabra cayó pesada. «Hay opciones», siguió mi hijo. «Lugares más cerca de nosotros. O al menos planes. No tienes que decidir nada ahora. Solo piénsalo». «¿Planes para qué?», pregunté. «Para la casa», dijo. «El terreno. Cosas a largo plazo. Es mucho para una sola persona. Siempre lo ha sido». «Es mío», dije. «Claro que sí», respondió. «Demasiado rápido. Nadie dice lo contrario. Somos familia, familia», sonrió al decirlo, cálido y ensayado. Su esposa le tocó el brazo, como para sostenerlo. Ahí lo sentí. No era miedo, era presión.
esa que llega vestida de preocupación y te deja preguntándote cuándo dejaron de ser tuyas tus propias decisiones. Entró al camino de mi casa y apagó el motor. «Solo prométeme que lo vas a pensar», dijo bajito. «Lo haré», respondí. Entré y cerré con llave. El sonido cayó más pesado que antes. Dejé el bolso en la silla junto a la mesa de la cocina y pasé de largo, como si ignorarlo pudiera deshacer la noche. Encendí la tetera. Luego la apagué antes de que hirviera. Ordené un montón de cartas que ya me sabía de memoria. La cuenta de la luz, un volante del supermercado, una carta del municipio sobre impuestos prediales que ya había pagado semanas atrás. Mis manos seguían moviéndose, buscando algo útil que hacer. «Puedes esperar», dije en voz alta, sin saber si le hablaba a la caja o a mí misma. La casa había aprendido mis rutinas desde que murió mi esposo. Ya no esperaba conversación, no contestaba cuando yo hablaba. Me quedé parada frente al fregadero, frotándome las palmas hasta que se calentaron. Pensé en el hombre del restaurante, en cómo dijo mi nombre sin confirmar antes, en cómo no se sorprendió cuando lo miré fijamente. Pensé en la voz de mi hijo en el carro, cuidadosa y tranquila, como si me estuviera llevando poco a poco a una conclusión que ya tenía decidida. Mi celular vibró en la barra. Un mensaje de mi hijo. «¿Llegaste bien?». Escribí sí, luego lo borré. Lo escribí de nuevo y lo envié. Tomé el bolso y lo puse sobre la mesa. La caja azul seguía adentro, lo bastante pequeña como para desaparecer bajo mi mano si apretaba fuerte. No la abrí, ni siquiera la saqué. Apagué las luces y salí de la cocina, cargando el peso de algo que aún no había tocado, sabiendo ya que no se iba a quedar callado toda la noche. Saqué la caja azul del bolso y la puse sobre la mesa. No hizo ruido al tocar la madera, y eso me molestó más que si lo hubiera hecho. Me senté enfrente y esperé, como si ella fuera a hablar primero. «Solo ábrela», dije, porque el silencio ya empezaba a sentirse como presión. La tapa salió fácil, demasiado fácil. Adentro estaba el celular de mi esposo. Al principio no lo toqué. Conocía su forma como se conoce una cicatriz solo de memoria. Funda negra, con una esquina astillada del día que se le cayó en la entrada. La noche que murió, me habían dicho que el celular se había ido al río con él, perdido, desaparecido. Esa palabra se repitió tanto que casi parecía verdad. Hasta ahora. «No puede ser», dije, y luego más bajo. «No puede ser». Lo tomé. Estaba tibio, no caliente, pero tampoco frío, cargado. Lo volteé en mis manos, buscando grietas que no había, daño por agua que debería ser evidente. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla antes de apoyarlo. La pantalla de bloqueo se encendió. Era una foto nuestra de hace años, una que él había tomado a escondidas, guardada para un momento como este. Yo estaba riendo, con la cabeza volteada. Él miraba directo a la cámara, como si supiera que alguien iba a necesitar pruebas después. El pecho se me apretó tanto que costaba respirar. «No», dije. «No regresaste». Debajo del celular había algo doblado, un papelito, plegado chiquito. Lo abrí y encontré 3 palabras escritas con su letra. 11 y 15 esta noche. Eso era todo. Me recargué en la silla y miré el reloj de la pared. Marcaba 10:42. Mis pensamientos buscaban la versión de los hechos que me habían dado. Tormenta, camino resbaloso, un accidente. La voz del Ministerio Público había sido firme, casi amable. Dijo que no había señales de otro vehículo. Dijo que mi esposo probablemente no sintió nada. Nada de eso encajaba ya. Presioné el botón lateral del celular. Esta vez la pantalla se quedó oscura. Lo volví a poner en la caja y cerré la tapa, como si encerrarlo pudiera devolver el orden. No lloré, no recé. Miré cómo avanzaba la manecilla de los minutos. Y con cada movimiento, el espacio entre lo que me habían contado y lo que tenía en las manos se hacía más difícil de ignorar. Miré el reloj hasta que la manecilla de los segundos se detuvo.
Las 11:15 llegaron sin aviso. El celular sonó. El sonido cortó la casa, agudo e insistente, como si hubiera estado esperando permiso. No lo tomé de inmediato. Me quedé ahí con las manos sobre la mesa, sintiendo mi pulso en la garganta. «Contesta», dije, porque el cuarto se sentía lleno de cosas no dichas. Toqué la pantalla. Bueno, del otro lado se oía respiración. No era ruido, no era silencio. Un ritmo que reconocía aunque no quisiera. «Bueno», repetí, más fuerte. Cuando habló la voz, sonaba alterada, aplastada, como si la hubieran pasado por metal. Aún así, el tono de bajo me apretó el pecho. «Lidia», dijo. Apreté el celular. «¿Quién habla? Escucha con atención», respondió la voz. «No tienes mucho tiempo». Se me secó la boca. «Si esto es una broma». «No lo es», interrumpió la voz. «Necesitas oír esto. Di tu nombre». Exigí una pausa, lo bastante larga como para que fuera intencional. «No confíes en tu hijo», dijo la voz, «ni con la casa, ni con el terreno, ni con nada». Mis rodillas chocaron con la silla de atrás. «Tú no tienes derecho a decir eso. No confíes tampoco en la policía local», siguió la voz. «Ya les avisaron, pero de ellos no vas a sacar toda la verdad». «Basta», dije. «Tú no conoces a mi familia». Otra pausa, más corta esta vez. «Yo sé qué le pasó a tu esposo», dijo la voz, «y sé quién se benefició». La línea se cortó. Miré la pantalla hasta que se apagó. El reloj siguió tic-tac, indiferente. Afuera pasó un carro, las llantas silbando sobre el asfalto. Los sonidos normales regresaron uno a uno, como si nada hubiera cambiado. Puse el celular de nuevo en la caja azul y cerré la tapa con las dos manos, sabiendo que lo que había empezado esa noche aún no terminaba de hablar. No dormí. Me quedé sentada a la mesa de la cocina con el celular de mi esposo frente a mí, sin abrirlo, como una frontera que aún no estaba lista para cruzar. Cuando el cielo empezó a aclarar, me fui al escritorio viejo de él. Todavía olía un poco al aceite que usaba en las manos. «Solo mira», me dije. Eso es todo. Abrí la laptop que compartíamos y entré a la cuenta de correo que nunca se molestó en separar de la mía. Los mensajes cargaron despacio. Años de vida cotidiana pasando. Listas del súper, recibos, notas sobre reparaciones. Luego vi los huecos. Semanas donde no aparecía nada personal. Después entré a los registros del banco. No los había revisado a fondo desde el funeral. En ese entonces, los números me parecían una falta de respeto. Ahora se sentían necesarios. Había retiros que no reconocía. Grandes, siempre en efectivo. Espaciados, cuidadosos. Las notas al lado eran vagas. Gastos de negocio, trabajos en el terreno, cosas que nunca anotábamos así. «Así no hacías las cosas», dije en voz alta. Su letra llenaba unas cuantas páginas, líneas cortas, fechas, menciones de camionetas que yo no conocía, noches tardías. El extremo norte del terreno circulado varias veces. Cerré la libreta y presioné la palma contra el escritorio. «No es él», dije, refiriéndome a mi hijo. «No puede ser». Mi celular vibró. Un mensaje suyo, temprano. «Buenos días, mamá. ¿Todo bien?» Miré las palabras. Eran simples, conocidas. Respondí. «Sí, solo cansada». Me quedé ahí más tiempo del que pensaba, con la libreta cerrada y los registros todavía abiertos en la pantalla. Me repetía que tenía que haber otra explicación, un malentendido, algo que aún no había visto. Pero cuanto más tiempo pasaba con las pruebas que mi esposo había dejado, más sentía que había estado tratando de decirme algo para lo que yo no estaba lista. El número que había dejado sonó 2 veces antes de que contestaran. «Lidia Ramírez», dijo el hombre. «No era pregunta. Esperaba que llamaras. Tú conocías a mi esposo», dije. No me molesté en suavizarlo. «Sí», respondió. «No socialmente. Con cuidado». Cerré la puerta del estudio y bajé la voz. «Te sentaste en mi mesa. Me diste su celular. Me dijiste que no confiara en mi hijo». «Sí», dijo.
Porque necesitabas una razón para escuchar. Tú no decides eso, le dije. Una pausa. Luego tu esposo vino conmigo 8 meses antes de morir. Estaba haciendo las preguntas equivocadas en los lugares correctos. ¿Qué preguntas? Dije. Sobre camionetas que pasaban por el extremo norte de tu terreno. Sobre almacenaje que no era agrícola. Sobre dinero que no cuadraba. Mi mano apretó el celular. Nunca me dijo nada, no quería involucrarte, dijo el hombre. Dijo que tú intentarías proteger a gente que no lo merecía. Eso no es justo, dije. Pero mi voz no sonó convencida. Guardaba notas. Siguió el hombre. Fotos, fechas. Estaba documentando actividad que creía delictiva. Planeaba entregarlo todo cuando tuviera suficiente para que no pudieran negarlo. ¿A quién? Pregunté. Otra pausa. Más corta. Las autoridades federales ya sabían. Le aconsejaron esperar. Armar el patrón. Dejar que las pruebas hablaran. Y tú, dije. ¿Qué eras tú? Un contacto, dijo. Alguien que podía moverse sin ruido. Alguien que no aparecía en papeles. Pensé en el celular en la caja azul, en la nota, en el momento exacto. Murió antes de terminar, dijo el hombre. Pero no dejó de intentarlo. Colgué sin despedirme y me quedé ahí, con el peso de sus palabras acomodándose en lugares que no quería examinar. Pasó esa tarde sin avisar. Mi hijo se paró en la puerta como midiendo el cuarto antes de entrar. Su esposa se quedó en el carro. «Te ves cansada», dijo. «Tú también», respondí. «Siéntate». No lo hizo. Se quedó de pie, con las llaves todavía en la mano. «Supe que has estado revisando las cosas viejas de papá». «He estado viendo lo que dejó», dije. «Hay diferencia», apretó la mandíbula. «No deberías hacerlo sola. Depende de lo que esté buscando», respondí. El silencio se alargó. Luego soltó el aire fuerte. No tenía que complicarse tanto. Crucé los brazos. ¿Qué no tenía? Miró más allá de mí, hacia el fondo de la casa. Necesitaba tiempo. Solo tiempo. Ya sabes cómo se van las cosas de control. Una mala decisión. Luego otra. ¿Qué guardabas en mi terreno? Pregunté. Sus ojos volvieron a los míos. Era temporal. Dilo, dije. Di qué era. Tragó saliva, paquetes, cajas, cosas almacenadas en nuestro terreno que no eran mías. Y el dinero, dije. El efectivo que tu papá seguía. Sus hombros cayeron. Les debía a unos tipos. Mucho. Empezó con cartas, luego préstamos, luego promesas que no pude cumplir. ¿Tu esposa sabía? Pregunté. Sabía pedazos. Dijo rápido. No todo. No quería saber todo. Eso no la detuvo. Dije. No. Admitió. No la detuvo. Pensé en las cenas donde hablaba de seguridad, de simplificar mi vida, de mudarme más cerca, la presión, los planes. Cómo siempre cambiaba el tema cuando yo mencionaba el extremo norte del terreno. Tu papá descubrió movimientos raros, dijo mi hijo bajito. Vio cosas que no debía notar. Y tú lo dejaste seguir investigando, dije. Pensé que se detendría, dijo. Pensé que se asustaría y lo dejaría. Sentí que algo se acomodaba en mi pecho, pesado y definitivo. Te equivocaste. Me miró entonces, de verdad. Nunca quise hacerte daño. Retrocedí. Querer no es lo que decide el daño. Se fue sin despedirse. Vi cómo su carro se alejaba, el silencio después más fuerte que todo lo que había admitido. Mi hijo llamó ya entrada la noche. Tenemos que hablar, dijo. Esta noche. Es mejor aclararlo de frente. Estoy en casa, dije. Pasa. Llegó 1 hora después. No solo 2 hombres que no conocía entraron detrás de él, callados, escaneando el cuarto. Su propósito no quedó claro hasta después. Mi nuera se quedó en el carro esta vez. Cerró la puerta y se recargó en ella, como si ese gesto le diera autoridad. No debiste meter a más gente, dijo. No lo hice, respondí. Tú lo hiciste. Uno de los hombres cambió el peso de pie. Vamos a mantener esto sencillo, dijo. Venimos a asegurarnos de que no haya malentendidos. No los hay, dije. Hay registros.
La boca de mi hijo se tensó. «Estás inflando esto». «Tu papá intentó detenerlo», dije, en silencio, «pero tú no lo dejaste interferir». Dio un paso hacia mí. «No sabes de qué hablas». Entonces tocaron la puerta. Firme, controlado. No era de vecinos. Mi hijo se quedó helado. Uno de los hombres metió la mano dentro de la chamarra. «Agentes federales», gritó una voz del otro lado. «Abran». El cuarto cambió de golpe. La seguridad se le borró de la cara a mi hijo. Los hombres se movieron, demasiado tarde, demasiado rápido. La puerta se abrió igual, manos arriba, órdenes cortas y precisas. Mi hijo se volvió hacia mí. «Mamá», dijo, «por favor». No contesté. Lo esposaron primero a él, luego a los otros. Los agentes recorrieron la casa con propósito, diciendo nombres que yo no conocía, enumerando cargos que no repetí. Uno me preguntó si estaba bien. «Estoy bien», dije. Pasaron a mi hijo junto a mí. No me miró a los ojos. Sus hombros cayeron, como si al fin hubiera soltado algo. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, era un silencio distinto, no vacío, terminado. Me quedé parada ahí, con las manos a los lados, respirando tranquila, dejando que el peso de lo que había terminado se acomodara sin pedir explicaciones. El abogado habló claro. Mi hijo enfrentaría cargos. Los hombres que vinieron con él enfrentarían más. No había arreglos que devolvieran lo roto. Escuché. Asentí. Firmé donde me indicaron. Cuando terminó, regresé sola a casa. Una semana después llamó mi nuera. «Lo siento», dijo. Su voz sonaba delgada. Debía haber dicho algo. «Lo sé», dije. «Eso no cambia lo que pasó». «No espero perdón», respondió. «No tengo ninguno que dar ahorita», dije. Y las dos entendimos lo que significaba. Me quedé con la casa, el terreno y el escritorio donde trabajaba mi esposo. Guardé el celular en un cajón, envuelto en tela, no para esconderlo, sino para marcarlo como terminado. Cerré con llave esa noche con intención. El sonido firme, definitivo. Hay una lección que a la gente no le gusta oír. El amor no justifica el silencio. El cariño no significa entregar tu juicio. Proteger lo que importa a veces significa quedarte quieta mientras todo lo demás se lo llevan. Voy a vivir con esa decisión. Es mía. Si esta historia te llegó, tómate un momento para darle me gusta, dejar un comentario o suscribirte. Ayuda a que más historias como esta lleguen a quienes las necesitan. Apagué la luz. Me quedé en la quietud y sostuve con las dos manos lo que quedaba.